se convierten en acción, equipos que se convierten en resultados. Somos The Builders, creando el camino, rompiendo barreras, cambiando el destino. Kadoma Catalyst, esto es evolución, donde los equipos se vuelven solución. Y mejores resultados. Hola a todos, bienvenidos a The Builders, ideas para mejorar y hacer cada vez mejor sus equipos de trabajo. Hoy tengo una gran fortuna y es que no voy a estar solo a partir de este momento en el podcast, voy a estar acompañado y debo decir muy bien acompañado por una persona absolutamente brillante y que ha venido trabajando claramente con nosotros en la concepción, en la nueva concepción de The Builders. Hoy tengo el gusto de poder decir que ya no estoy solo en el set de The Builders, sino que voy a estar acompañado por María Ponce de León, psicóloga, muy enfocada en traernos desde la parte, claramente desde la psicología, desde la emocionalidad y de entender a las personas, a los temas que vamos a trabajar en esta nueva temporada de The Builders. Así que, pues, María, bienvenida al equipo de The Builders. Gracias por ofrecerte a estar acá y bueno, pues nada, qué chévere tenerte. No, qué nota estar acá, gracias. Yo creo que mi rol acá es poner sobre la mesa eso que muchas veces no decimos, pero que todos tenemos en común, y no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo sentimos y cómo lo vivimos. Creo que la emoción es lo que nos va a guiar. Mira, hay una cosa fundamental a la hora de concebir The Builders, y es que pues es un tema más de sentir, más de pasión, que obviamente tiene un tema de técnica, que espero que le podamos aportar mucho a la técnica, pero también es de sentir, y creo que el sentir, el manejar el tema emocional, pues siento que es un tema muy importante y le vas a aportar a este podcast, a este sentir, porque es que yo no le quiero llamar podcast, nunca lo he querido llamar de esa manera, pero sí quisiera como darle esa potencia y pues nada, pues obviamente la visión femenina del asunto que me llama mucho la atención. Entonces, nada, pues María, de parte de nosotros, el equipo de Builders, Nicolás, Hernán, y pues por de mi parte, pues muy bienvenida a este nuevo espacio que vamos a concebir juntos y pues nada, pues chévere que estés aquí. No, qué nota, gracias, y a conversar y a charlar a ver qué sale. Bueno, pues miren, hay una cosa chévere que veníamos hablando y es justamente el episodio que vamos a ver el día de hoy. Cuando estábamos hablando de cómo volver a esta etapa de Builders, cómo hacer una etapa nueva, pues se nos ocurrió un tema importante, y es que, bueno, pues tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que hacer cosas de alguna manera un poco distintas que nos lleven a adaptarnos mucho a la nueva realidad que estamos viviendo, tanto como seres humanos, como organizaciones, etcétera. Y por eso hoy quisiéramos hablar de un tema que nos llamó mucho la atención y le quisiéramos denominar el manual no oficial del cambio. Ese tema nos llamó mucho la atención, ¿no, Mari? Y pues bueno, a mí particular es porque pues eso es como todo lo que se debe decir, pero muy pocas veces se dice del cambio. Claro, y yo siento que el cambio no solo pasa en la empresa, sino el cambio es algo constante. Suena muy cliché, sí. Y es la única constante en la vida es el cambio, y sí, pero sí, es verdad. Pues es que el cambio nos acompaña en todo minuto y en todo momento, sino que creo que no normalizamos mucho lo que sentimos con el cambio. Hay algo chévere que tiene que ver con el cambio, y es que hoy día, por ejemplo, muy desde el lado organizacional, lo vemos desde el lado tecnológico, ¿no? Uh-huh. La tecnología vino acá para hacer un cambio y nos volvió, digamos que, dependientes a esos cambios. Hoy día que hablamos tanto de inteligencia artificial, sí, de Big Data, de ese tipo de cosas, que al final, hace mucho tiempo, incluso todavía pasa, que eran cosas como que estaban ahí, pero no sabíamos para qué en realidad servían. ¿Sí? Ya estamos empezando a entender, y hoy día decimos inteligencia artificial, todo pues está ahí en, pues usualmente ChatGPT, Cloud, Gemini, bueno,
muchas inteligencias. Y las que no conocemos. Y las que no conocemos, Synthesia, bueno, hay un montón. Cosas que no conocemos, pero al final empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa y qué le pasa a las personas cuando hablamos de cambio, ¿cierto? Al final todo el mundo dice, adaptémonos al cambio. Que esa es la frase más conocida y popular que tenemos hoy día, ¿no? Es, hoy tenemos que adaptarnos al cambio. Y lo que sí es cierto es que a veces hay que empezar por entender el cambio, ¿sí? Porque un cambio puede ser cualquier cosa. Cambiar, yo diría, 1, 2, 3, ya mi mundo cambió. Sí, claro. Sí, o sea, ya cambió, ¿sí? Pero más allá de eso es que hay que interiorizar el por qué de verdad es importante entenderlo, asimilarlo y por supuesto que juegue a mi favor. Entonces, ¿por qué deberíamos como tal entender esas frases como tenemos que volvernos más ágiles, tenemos que volver a funcionar, tenemos que volver a aceptar lo que está pasando? Y al final hay cosas como esas frases como que dicen, esto no va a afectar tu rol, pero al final sí terminan afectando. Entonces, hablemos de eso, que es la expectativa del cambio versus la realidad de cambiar. La expectativa es cuando te dicen, oiga, tenemos que cambiar. Entonces, sí. ¿Qué pasa ahí en las personas, por ejemplo? Y yo creo que, digamos, hablando con la inteligencia emocional que estabas diciendo, pues la inteligencia emocional siempre ha existido. O sea, no es algo como, descubrimos el agua, no. Pero no estábamos cercanos a la inteligencia emocional y no nos generaba incertidumbre porque no conectábamos y no nos sentíamos muy pegados a lo que estaba pasando con la inteligencia emocional, que esa es un poco la expectativa. Ahora la realidad, pues la inteligencia emocional nos acompaña todo el tiempo, entonces ya mi cerebro ya no está tan tranquilo porque ya identifica incertidumbre. Al identificar incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Me pongo en modo alerta. Ya no estoy viviendo con la inteligencia emocional, sino empiezo a sobrevivir de la inteligencia emocional. Correcto. El cerebro lo que hace, y es que eso es algo que pasa en el cuerpo, te activa y al activarse todo tu cuerpo entra en tensión y es, ok, ¿qué tengo que hacer? No tengo que solucionar, sino tengo que adaptarme, pero ¿cómo me adapto? Desde la tensión. Pongámonos en la posición de una persona, por ejemplo, que está en la empresa, por ejemplo, X empresa X, y le dice, lo que usualmente pasa es como llega a Recursos Humanos y le dice, bueno, tenemos que cambiar. Llegó el momento de cambiar porque llegaron tecnología nueva, software nuevo, llegó un jefe nuevo, llegaron otras cosas y dice, tranquilo, no va a pasar nada, ¿sí? Y ahí es donde empieza todo lo que tiene que ver con cambio, ¿sí? Pero entonces decíamos, cambio puede ser cambiar cualquier cosa, o sea, cambio puede ser que yo me cambie de silla, me hagan una silla que esté allá detrás de la cámara o detrás tuyo, eso puede ser cambio. Pero al final, cuando empiezo a darme cuenta que el cambio definitivamente sí me afecta en algo, en la posición, por ejemplo, organizacional, entonces empiezo a darme cuenta que empiezo a generar claramente a una resistencia, ¿sí? Usualmente es la resistencia que a veces está en un grado más alto y otras en un grado claramente más bajo. Tú dices, pasa por un tema de, estoy viviendo en este momento y estoy tranquilo, pero ahora cuando me plantean el cambio, empiezo a sobrevivir. Y esa es la verdadera función del cambio. Bien, entonces, cuando empiezo a sobrevivir, ¿sí? Entonces la dinámica claramente empieza a cambiar, ¿sí? Claro. Porque ya ahí es donde genero una resistencia. Normalmente, ¿por qué generamos resistencia? Y antes de explicar un poco eso de la resistencia, es la típica frase que yo siempre oigo y es que es falta de actitud de que la gente no quiere cambiar. Es que la resistencia es un tema 100% es que él no quiere, como si la otra persona estuviera indispuesta a cambiar. Y no es falta de actitud, esa resistencia es protección. Porque, ¿qué está pasando? Y es, como estoy sobreviviendo, pues, ¿qué va a querer el cuerpo? Protegerme. El cerebro, ¿qué va a hacer? Protegerme. Como no entiendo qué viene del cambio, pues lo que voy a hacer es todo lo que me dé seguridad, lo voy a buscar. ¿Y qué me da seguridad? La zona de confort, que no es el cambio, sino lo que ya estaba acostumbrado a hacer. Digamos que desde los conceptos sencillos estamos hablando de, no es un tema es un tema biológico, es decir, la persona simplemente lo que está pasando con cada uno es, no es que me esté resistiendo netamente, sino que estoy buscando como disminuir la incertidumbre que tengo. ¿Sí? Cuando me plantean el cambio de listo, hoy vamos a empezar a usar inteligencia artificial para ciertas cosas, ¿sí? En la oficina, por ejemplo, en el lugar de trabajo y eso. Entonces,
pues obviamente al no conocer, eventualmente lo que tenemos es una incertidumbre. Y esa incertidumbre lo que nos genera normalmente es resistencia. Que se muestra en ansiedad, en estrés, en disgusto, en no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, en me bloqueo. Y es porque el ejemplo más sencillo, si tú vas por la calle y te van a atracar, pues lo más probable es que no respondas como, ay ladrón, venga, hablemos y adaptémonos juntos al cambio, sino ¿qué va a pasar? De una te vas a bloquear y vas a resistir porque te estás protegiendo. Es tu caparazón. En una conversación que tuvimos previa a realizar el podcast decíamos como, digamos que su cotidianidad es la de ir caminando en la calle. Usted está caminando en la calle y esa es su cotidianidad. Usted camina de un punto A a un punto B para llegar a cierto lugar. Y esa cotidianidad se ve interrumpida por el ladrón, el amigo de lo ajeno, que llega y le dice, acá normalmente es, venga, bueno, deme, ¿qué hora tiene? ¿Sí? Acá eso ya hay una concepción distinta de lo que es, que cambia su normalidad. Y aquí es donde pasa de lo que es predecible a lo que usted llega a un punto a romper esa predicción y llega una persona que interrumpe su cotidianidad. Entonces, al romper esa cotidianidad, lo que hacemos es cambiar del estado tranquilo al estado de alerta. Y ese estado de alerta es que biológico, o sea, es normal que eso pase, porque está cambiando lo que concebimos como algo tal vez escueto, perdón cómo lo voy a decir, pero normal. Claro, y es que es internamente ¿qué pasa? Que el cuerpo al estar en estado de alerta, pues la emoción va a influir en cómo piensas y cómo actúas. Entonces, el cambio en la empresa, la resistencia no es falta de actitud, no es desmotivación, sino es protección. ¿Que dónde va la solución? Porque acá la idea tampoco es decir, como vean, no están cambiando porque no tienen actitud o porque están protegiéndose, sino busquemos transmitir el cambio desde una emocionalidad que genere seguridad. O sea, tratar de darle más seguridad a las personas para poder generar, digamos, que ese cambio que decimos que existe, que todo el tiempo está presente en las personas, bueno, ya sea como el tema de la conversación de va caminando y lo interrumpe otra persona, ya sea otra, porque a veces creemos que el cambio necesariamente puede llegar a ser algo malo. Ahorita estamos hablando de el ladrón que llega y nos dice, nos interrumpe nuestra cotidianidad y pues llega diciéndonos, oiga, regáleme una moneda o dígame qué hora es, y eso nos cambia toda la percepción porque pues ya tenemos un imaginario de lo que puede llegar a pasar, pero qué tal que sí sea alguien que eventualmente necesite algún tipo de ayuda. Entonces ahí el cambio tiene que ser algo obviamente tal vez más positivo. Entonces yo creo que lo que hay que entender es como las estacionalidades del cambio a la hora de trabajarlo. No sé si estoy siendo claro en ese sentido. Sí, y que nunca va a ser fácil. O sea, ningún cambio va a ser fácil. Además que siempre buscamos el cambio para algo que sea, pues que aporte, ¿no? Que sea algo positivo. Porque si quiero cambiar de acá a acá, pues, sí, claro. pues ¿qué sentido tiene? O sea, lo que siempre intentamos es que los cambios nos pongan en una situación tal vez un poco mejor de la que estaba anteriormente. Es decir, yo no he conocido la primera persona que haga un cambio para estar peor. Sí. O sea, no la conocí. Organizaciones, sí. Organizaciones que obviamente las decisiones se toman desde arriba, tal vez, y que escalan a la hora, o sea, más que escalan es descienden en cascada para que los demás, pues obviamente se empiecen a adaptar. Y a veces al principio eso no es tan fácil, porque surgen frases populares como las que usualmente pasan. Y es como, pero si las cosas están bien así, ¿por qué lo vamos a cambiar? Y en este caso hay que tomar presente las palabras porque decimos como que el cambio es necesario para que al final las cosas de una u otra manera se adapten a nuevas y mejores realidades, ¿sí? Entonces hablamos de un primer momento donde hablamos de negar, ¿sí? Nos negamos a algo porque ya eso lo hemos concebido de alguna manera como lo concebimos siempre, ¿sí? Y eso es normal que pase, ¿sí? Luego viene un tema de resistir, ¿sí? Resistir, decir, no, pero si ya lo hicimos, ¿por qué? Porque si usted maneja de cierta manera, difícilmente va a manejar de otra manera. Claro, sí. ¿Sí? Pues porque es la zona incómoda. Hay un ejemplo, sí, estoy de acuerdo, pero hay un ejemplo chévere que me gusta mucho y es que yo le digo a la gente cuando estamos, o yo particularmente cuando estoy liderando equipos de personas, cruce de brazos. Y todo el mundo se cruza de brazos de cierta manera. Ahora le digo, pase la mano que tiene abajo, pásela arriba. Y la gente dice,
¿Cómo se siente? Se siente incómodo porque usted siempre se cruza de la misma manera de brazos. Sí, claro. Entonces, ahí empieza usted a explorar. Hágalo. Simplemente hágalo y verá que sí, hágalo, Hernán, allá atrás. Ese brazo. Sí, cambia. Tono. Entonces la situación está como en que se siente raro. Entonces aquí hay que empezar a explorar la forma, es decir, como, oiga, sí, esto está como raro. Y ahí empiezo sí a entenderlo para que pueda decir la popular frase: ¿cómo voy yo? ¿Sí? ¿Qué pasa conmigo en la dinámica de ese tipo de cambio? ¿Sí? Entonces, porque la gente no se resiste particularmente al cambio porque no quiera cambiar, ¿sí? Porque a veces puede querer, ¿sí? Pero la primera razón por la que yo creo, y esto es un tema a debatir, yo creo que la gente a veces no entiende y por eso se resiste. Claro, y es que el no entender es sinónimo de no saber cómo manejar y controlar la situación. Es que es como un duelo. O sea, si te pones a pensar, lo que estás diciendo de la negación, la resistencia, estás en la pérdida de algo. Y en la pérdida de algo tienes que soltar algo, agarrar algo y al mismo tiempo entender lo que estoy soltando y lo que voy a empezar a hacer en este nuevo, cosa que voy a agarrar. Ok, o sea, tú dices que lo que tiene que ver es con ese sentido de pérdida. Sí, pues porque al fin y al cabo el cambio, o sea, yo siempre explico esto, digamos, en consulta. Si yo en este momento cojo esta taza y te la doy y te digo, con esta taza tienes que hacer algo nuevo, pero no puedes usar otro material. ¿Qué vas a hacer? Pues romperla. Rompes la taza, o sea, no puedes dejar la taza igual. Tienes que construir una forma nueva, pero con solo lo que tienes al frente. ¿Pero que tiene que ser lo mismo? O sea, ¿tiene que ser para lo mismo? ¿Es sí, decir? Tiene que ser para lo mismo, pero ¿qué vas a hacer? Vas a romperla. Y al romperla, pues ahí vas a ver el cambio, vas a ver la crisis, vas a ver la pérdida de algo que ya estaba. Y al construirla, pues te vas a exponer a retarte, a frustración, ansiedad, a estrés, ¿qué voy a hacer para que funcione la manija, para que pueda tomar café, para que pueda hacer todo? Pero cambiando la forma inicial. Es decir, el cambio siempre va a expandir, pero siempre va a generar miedo. El cambio va a traer una crisis, la crisis va a traer un quiebre, se va a romper la taza. Cuando tú juntas, ese quiebre va a traer un plan de acción y el resultado va a ser expansión. O sea, el cambio siempre va a traer expansión. ¿Qué opinas de esto, por ejemplo? Yo me acuerdo que hay una persona que sabe muchísimo de cambio y lo recuerdo mucho, y él proponía una teoría que se llama la dinámica del cambio. Uh-huh. Y dice un poco sobre que también depende, es una ecuación, haz de cuenta, la energía de cambio depende de la cantidad es la resistencia del cambio versus la excitación, la llama él, es la necesidad de cambiar. Entonces, si hay una necesidad de cambiar, que creo yo, por ejemplo, aquí está, en estos tiempos ha empezado a generar una excitación, ¿sí? Y la excitación me refiero a una necesidad específica de cambiar. Y llegó la inteligencia artificial, viejo. Como en algún tiempo atrás llegó el internet. Sí. Saltamos de la máquina de escribir a la computadora, en fin, todo han sido cambios. En este momento llegó la inteligencia artificial. Pero entonces ahora, más allá de esto que estamos hablando, obviamente si opinas que funciona, o sea que si tenemos la necesidad, normalmente cambiamos, pero ¿cómo nos adelantamos a esa vaina? Que es lo que yo digo, que es donde realmente le aportaríamos algo a hacer que las personas, por ejemplo, en los equipos de trabajo y demás, podrían hacer algo que les funcione. Yo creo que para mí lo hemos resumido en algún momento, más que solo yo, sino que lo hemos conversado, es herramientas simples para que la gente pueda aplicar en estos temas de adaptarse a los cambios, que no es simplemente decir, adáptate, hazlo bien, sino pues cómo nos podemos adaptar mejor, simplemente, y tener eso, digamos que más interiorizado en nosotros. El primero, yo creo que es más importante, es pues controle lo que puede, ¿sí? Controle lo que puede. Hay cosas que definitivamente no podemos controlar, y nosotros somos nosotros me refiero a los seres humanos, somos muy dados a controlar absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida. Entonces yo digo, pues, ¿cómo hago para controlar pues eso que realmente sí puedo controlar? Y es que yo siento que pasa que entre más ansiedad y estrés tengamos por el cambio, más vamos a querer controlar, porque es como si nuestro cerebro entendiera que entre más controlo, menos ansiedad y estrés, pero no es una relación que funcione.
Pues porque yo no voy a poder controlar que el cambio que viene de mi jefe se haga o no. O sea, eso es incontrolable. Sí, hay como cambios que vienen de empresas multinacionales que tienen sede principal en, no sé, Suiza. Sí, pues eso no va a pasar. Viejo, o sea, usted no puede controlar eso. Usted no puede controlar lo que la junta directiva, los socios de la empresa hacen, siendo que hay una empresa que tiene 10.000, no sé, 10.000 personas en su nómina. O sea, difícilmente usted va a poder controlar algo. Entonces hay una cosa particular y es que se enfoque en lo que realmente sí depende de usted. Hay una frase que me encanta y es: yo no puedo controlar lo que tú, Diego, dices, piensas, sientes o cómo actúas, pero sí como yo reacciono ante lo que tú estás haciendo. Y es lo mismo, yo no puedo controlar el cambio de mi jefe o la decisión total de la empresa, pero sí como yo reacciono. Eso sí está bajo mi control. Ok, pues, a ver, explícate, porque ahí está como muy técnico. ¿Cómo es la cosa? Pues, a ver, sí, no sé. En Kadoma, tú me dices: María, necesito que tú empieces a hacer esto y cambia mi rol como tal. Pues yo no puedo cambiar y controlar que tú me hayas cambiado el rol. Ok. Que tú ya no me digas, tú ya no vas a ser ahora facilitadora, sino ahora lo que vas a hacer es grabar todo el tiempo. Yo no puedo cambiar esa decisión ni puedo controlar esa decisión, pero sí puedo controlar cómo yo reaccione ante esa decisión, cómo yo voy a actuar, mi respuesta ante esa decisión. Ok, eso sí depende de ti. Eso depende de mí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tendemos a siempre poner la responsabilidad en terceros. Entonces quiero controlar lo que los otros hicieron, pero no lo que yo puedo hacer. Pero entonces quiere decir que tengo que asimilar todo lo que hacen de manera positiva. No, porque controlar no significa asimilarlo de manera positiva. Entonces el ejemplo, digamos, de manejar las cámaras en un taller, pues definitivamente no me va a gustar, voy a pelear, me voy a quejar, pero ya cuando me toque adaptarme y me toque aceptar ese cambio, pues ¿qué va a pasar? Que tengo que entender cómo me hace sentir y cómo desde lo que puedo controlar y desde lo que puedo hacer, me adapto al cambio. ¿Cuál puede ser la respuesta? Decirte: Diego, no me gustó, me tengo que ir. Sí, tengo que ir. O sea, eso está chévere. Y es como cambio mi espacio de un punto a otro punto porque definitivamente entonces no me adapté a lo que realmente se necesita. Que eso es otra cosa también que está pasando y es, ¿me tengo que adaptar a todo? Eventualmente no. No. Eventualmente no tengo que adaptarme a todo. Tengo que entender lo que realmente, a cómo voy yo en esa ecuación y decidir, porque hay organizaciones y hay personas eventualmente que yo pues he visto, dicen como, no, es que ese cambio no, es que definitivamente funcionaba mejor antes, funcionaba mejor en otro lado, hacía mejor las cosas de otra manera. Y al final es decirle a las personas, exacto, ya te diste cuenta que hay ciertas cosas que sí dependen de ti. Hay cosas que no dependen de ti, sino que dependen de terceros. Y esas cosas que dependen de terceros definitivamente no te gustaron. Entonces, ¿cuál lo que vas a hacer respuesta? Es el control. Esa parte, lo que no depende de mí, ok, no puedo hacer nada, pero no me gusta lo de terceros, ¿qué voy a hacer con que no me gusta lo de terceros? Eso me llama la atención de ese punto. Hay otro punto que me gusta y que también obviamente está sujeto a debatirlo claramente, y es pues no cambie de tajo, ¿sí? Es decir, como hoy voy a cambiar mi casa, porque si, no sé, sé más de Feng Shui hoy que ayer. X cosa, ¿sí? Pero pues puedo empezar por cambiar ciertas cosas. Digamos, el ejemplo claro que es la inteligencia artificial, hoy que estamos todos tratando de adaptarnos a ese cambio en la vida cotidiana, y es, pues empecemos a explorar nuevas, pues porque inteligencia artificial creo que hay un montón hoy en día, ¿sí? Yo creo que conozco como 3 o 4 o 5, yo una. pero está chévere que la conozcamos. Pero el tema es, empiezo a adaptar ese cambio y empiezo a ver nuevas posibilidades. Que aquí hay una cosa que nos pasó muy curiosa a nosotros justamente. Hace poco estuvimos en una conversación sobre un informe que estamos realizando en conjunto, y resulta que yo le dije, estaba usando varias inteligencias artificiales para poder hacer cierta entrega que teníamos que hacer en ese momento. Y le dije, uy, mira que descubrí algo particular, se lo dije a María, le dije, descubrí algo particular en Claude que me pareció wow. Y ella me dijo, no, ChatGPT por siempre. ChatGPT es la mejor. Entonces yo le dije, utiliza Claude, que está interesante. Y hasta ahí quedó la conversación.
Cuando tuvimos a profundidad la conversación, le mostré lo que había podido lograr, lo que había encontrado, porque al final también no es decir la inteligencia artificial no soluciona todo, no, es una herramienta que nos está ayudando a hacer lo que hacíamos antes en 30 días, lo vamos a hacer hoy en 1, 2, a la mediodía. Y cuando le conté lo que había logrado con él, con ese informe que nos atañaba a los dos, no sé si la cosa cambió en ti. Claro, cambió porque al principio fue la resistencia desde la protección. A mí me da mucho miedo las inteligencias artificiales en la salud mental, porque he visto demasiados casos donde ya no voy al psicólogo, sino ChatGPT es mi psicólogo. Y a mí me parece crítico, pues porque eso no debería ser así. Uno debería usar la inteligencia artificial, de una forma responsable. Entonces, cuando Diego me dice eso, fue no, ni abate, yo solo me quedo con ChatGPT. Pero cuando empiezo a ver a Diego explicarme lo que encontró en la otra inteligencia artificial... Y lo encontré por casualidad, porque me dio por explorar. Pero desde tu corporalidad. Porque hice ese pequeño cambio y dije como, oiga, no, pues yo no soy un experto en inteligencia artificial, me perdonarán los que son expertos en esto, yo no soy un experto en eso, pero dije, bueno, como la cosa está cambiando, el mundo está cambiando en realidad y no va a dejar de hacerlo, pues voy a meterme no solo a ver el ChatGPT normal, sino miremos el Claude, miremos Gemini, miremos Synthesia, miremos otro tipo para poder hacer lo que necesitaba hacer porque me atañaba a mí. Entonces, cuando pasa esto, lo que digo, genero ese pequeño cambio y pasa que, pues, digo, bueno, y aquí, pues hay algo chévere. Que ahí estaba la emocionalidad. En tu corporalidad, tú me lo explicaste desde una emoción que me hizo sentir segura. No me quitó la incertidumbre, pero sí cuando uno transmite el cambio en una empresa o en cualquier lugar, y transmite una emocionalidad propia que transmite cierta seguridad, el cambio va a ser mucho más fácil. Porque ahí está la pregunta, ahí está. Ahí está lo de la dinámica del cambio, porque me genera una necesidad de probarlo, porque hay como un éxtasis de, ok, si a Diego le funcionó y lo veo a él seguro con este cambio, me quiero arriesgar a probarlo y a ver qué pasa. De otra forma. Porque ahí está el tema de que ahí está la gran diferencia, es preguntar, ¿sí? Preguntar y darse a la tarea de generar dos preguntas que son pueden ser parecidas, pero son totalmente opuestas. Y generan dos posiciones totalmente adversas a lo que creemos en realidad. Y una es preguntarse el por qué cambiamos, ¿sí? ¿Por qué es el cambio? ¿O por qué se estipuló ese cambio? ¿Sí? Y la otra es preguntarse ¿para qué? ¿Sí? El por qué está pensando en que a esa persona al que se le está preguntando pues genera una justificación. Hace poco tuve un cliente que es una agencia enfocada en temas legales, y ellos decían como, pues ahora está la inteligencia artificial, que justamente pasa eso, que la gente le empieza a preguntar conceptos legales a la inteligencia artificial y no particularmente como lo hacíamos antes, que era pues llamar a un abogado. Sí, claro. Sí, es la razón lógica, ¿sí? Pero entonces ellos decían como, pues la gente obviamente está resistente a que entre la inteligencia artificial porque el concepto legal, pues es escrito y dicen, hey, acá puedo tener un concepto legal. Entonces los abogados de esa agencia, de esa empresa, decían como, pues inteligencia artificial, chao, pero pues si no nos adaptamos a eso, probablemente nuestro concepto como abogados va a cambiar, o sea, también va a ser chao, ¿sí? Y entonces la gente dice, ¿pero por qué? Porque, pues amigo, porque es que es una realidad, ¿sí? Más bien entonces porque la pregunta que abriría otros mundos, otros conceptos, sería, ok, listo, entiendo que llegó, ¿para qué? ¿En qué me va a ayudar? ¿Sí? Porque eso es una cosa que la gente debe tener clara, ¿sí? Está concebida para ayudar, por ejemplo. Este es el caso de la inteligencia artificial, no de otros cambios, ¿no? Porque hay millones de cambios, pero es ¿para qué? Que ahí ya abre otros mundos y siento que la conversación es totalmente diferente. Y es totalmente diferente porque si te das cuenta, yo te pregunto, Diego, ¿tú por qué estás acá en este podcast, en este espacio? No, pues es una forma diferente de hacer las cosas. Si yo quisiera como ampliar las posibilidades de generar el mensaje que normalmente hago en mi día a día, cotidianamente en mi trabajo, con medios que hoy día son mucho más populares que otras cosas. Claro, ¿y para qué estás acá? O sea, ¿para qué Diego está sentado acá? ¿Para qué? Es para llenarme a mí. ¿Ves? Ahí está la respuesta. El por qué es externa. Es lo exterior. Es que quiero llenar la vida de otros, es que quiero transmitir un mensaje, es que quiero hacer algo por otros. Y el para qué, casi siempre la reacción es la que acabas de tener, como, uy, ¿para qué? ¿Para qué? Pues porque para qué yo no decir, no, para que Hernán aprenda. No, ese es el por qué.
pero ¿para qué? Está en mí, y ahí está la responsabilidad. Que es un tema de ver el cambio, que esto creo que conecta directamente con ver el cambio como que el cambio no es individual. O sea, el cambio tiene que ser algo netamente social, es decir, hay que rodearse de... O sea, es más fácil salir del sentido del cambio con más personas que ser yo solo. Es decir, como cambian, si cambia la empresa, se vuelve toda la empresa por medio de ChatGPT, ¿sí? Entonces, si yo cambio solo, pues va a ser más difícil que si, venga, miremos todos qué puede pasar y asumimos todos el cambio como algo netamente, pues no sé, colectivo tal vez. Sí, como una red. Es que al fin y al cabo la empresa es un sistema, es una red. Entonces, si yo tengo un hilito de esa red y pienso cambiar, pero el resto de la red no va a cambiar, pues el hilo se va a cansar, se va a desgastar. ¿Y qué va a pasar? El famoso burnout o me quemo, pues porque nadie más está cambiando conmigo. En cambio, si toda la red cambia de forma colectiva y entiende el cambio como algo grupal y no individual, pues ¿cuál va a ser el resultado? Que esa misma red se va a expandir. Entonces, digamos que para ir acotando, digo... el cambio en realidad no es el problema porque todos sabemos que el cambio está. O sea, vamos a volver al principio del capítulo, el cambio es realmente algo que pues ya todos sabemos que está, que es constante. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces ya entendemos que es cambio y eso está sencillo. O sea, hay una frase que tengo y es que el cambio es como la primañera de la innovación. Sí, es la primañera de la innovación, porque al final innovación es igual a cambio. Sí, también es exactamente lo mismo. Si usted quiere innovar, si usted quiere hacer cosas de manera diferente y que de una u otra manera catapulten a otro estado, a otra cosa, pues usted necesita cambiar, porque no va a innovar haciendo lo mismo. Entonces, básicamente partimos del cambio, ¿sí? Entonces, el cambio en sí mismo no es el problema, ¿sí? El problema está en la incertidumbre que nos genera afrontar una situación de cambio. Entonces ahí está el punto donde esa incertidumbre mal gestionada es lo que nos hace generar ese tipo de resistencias al cambio. ¿Sí? Sí está haciendo como sentido a lo si yo normalizo lo que siento con el cambio, va a ser más fácil que mi equipo normalice lo que se siente con el cambio. Uy, otra vez, ahí sí ya me perdí. Yo normalizo lo que acabas de decir. Aceptar la incertidumbre es normalizar que el cambio me va a traer incertidumbre, frustración, duelo, pérdida, esperanza. Va a ser un mix de emociones, va a ser una bomba emocional. Si yo normalizo eso en mí, va a ser más fácil que esa parte colectiva lo normalice. Ok, sí, ya entendí. Porque va a ser efecto dominó. Se me estaba complicando mucho la No, va a ser efecto dominó. Si yo veo que tú estás normalizando, que te sientes vulnerable frente al cambio, pues evidentemente yo voy a sentir la aceptación y la disposición de sentirme vulnerable y eso va a ser un efecto colectivo en donde el cambio partió de normalizar lo que se siente el cambio. No tanto la parte racional, porque lo racional, lo que tú dices, va a pasar. Sí, eso sí o sí va a llegar. Pero lo emocional es lo que yo creo donde nos deberíamos centrar y es normalizar lo que se siente cambiar. Miren, hay algo que yo siempre digo y es, yo no sé si sea realmente algo que sea, digamos que teóricamente aceptado, o sea, correcto más bien. Es decir, que al final la emoción predispone a lo que pasa a la acción. Y eso sí creo que es correcto. Pero al final las personas no vemos muy lo emocional desde algo muy lejano. Es decir, somos muy racionales a la hora de entender ese tipo de cosas. Es decir, tengo que entender cómo funciona ese nuevo software, cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funciona el cambio de oficina, por ejemplo, ¿sí? Más allá de qué me hace sentir ese cambio de oficina, de software, inteligencia artificial, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí va el tema de, o sea, lo más difícil del cambio es que yo tengo que entender eso que me hace sentir el cambio para saber cómo puedo actuar frente a él, ¿sí? De acuerdo. Incluso puedo dejar de lado puedo dejar de lado algo que creí que era muy propio, es decir, como mi puesto, mi trabajo, ¿por qué no una pareja? O sea, no sé. Lo que sí tenemos que entender es que al final, si uno asume esto, ¿sí? Y está presente en el tema de entender realmente lo que le causa ese cambio, yo creo que el tema de adaptarse y el cambio sí va a tener un resultado positivo. Absolutamente, porque creo que esta es una frase que me lo digo a mí, te lo digo a ti, se lo digo a todos los que están oyendo este espacio, y es,
lo primero es tener en cuenta y aceptar que uno no está solo, sino que hace parte del cambio, porque eso también da mucho miedo, sentirse solo en el cambio. Ok. Lo que tú estás diciendo. Entonces, me cuesta conectar con esa parte emocional, conecto con lo racional, que es lo común, porque ya somos adultos y lo emocional en la adultez es segundo plato. Entonces, cuando yo conecto con, ok, no soy el único que estoy sintiendo, no soy la única que estoy sintiendo esto, no soy la única que se está viendo afectada por el cambio, pero Diego también, ahí es donde puedo empezar a adaptarme desde una forma, no desde una adaptación fuerte, sino una adaptación un poco más flexible. Así que, sí, absolutamente de acuerdo. Así que si usted está en un tema de cambio, está en medio de un cambio, ya sea en su ambiente, porque somos compuestos de muchas dimensiones, ¿no? En su dimensión corporativa, en su dimensión espiritual, ¿por qué no? Sí. En su dimensión de pareja, etcétera. Lo que le podemos decir es que entienda su cambio, entienda por qué está cambiando. Y definitivamente, y para ser mucho más escueto, pero mucho más realista en estos temas, es respire, tranquilícese, entienda cómo está usted ubicado en el cambio, y una vez usted lo entienda, podrá tomar la acción que seguramente será la más correcta en el cambio. Y todo va a pasar. Todo pasa. Todo pasa. María, me encantó tenerte en este capítulo, ya iniciando esta nueva etapa. Creo que vamos a ser un gran equipo. Así que, señoras y señores, muchas gracias por estar en este capítulo de The Builders. Esperamos que les podamos aportar claramente un poco más de lo que conocemos y pues que nos vean. Así que muchísimas gracias, nos vemos en un siguiente capítulo.